Muy buenas a todos y todas, aquí estoy de nuevo. Hoy vengo a recomendar este disco, Iron Maiden, de Iron Maiden. Venga, vamos allá. Este disco salió en el 80. Entonces, bueno, yo no pude escucharlo en su momento, cuando salió, porque claro, en el 80 yo tenía 3 años, ¿vale? Entonces yo comencé a escuchar a la banda sobre el año 88, recuerdo. Mi vecino, Tony, me grabó en un cassette el disco Life After Death. Un disco en directo que a día de hoy sigue siendo para mí uno de los mejores directos de la historia. Lo que pasa que luego ya tardé, sí, 2 o 3 años, ¿no?, en conseguir algo más de la banda. Claro, en aquel momento era complicadísimo conseguir música, ¿eh? Tenías que conocer a alguien que tuviera algún disco y eso, pues, no era fácil, ¿vale? Entonces luego no sé ni cuándo ni quién me dejó este disco, el Seven Son of a Seven Son, grabado en cassette. Un disco por el que yo siempre he sentido debilidad y para mí es una auténtica obra maestra. O sea, aparte ya de la música, la estética que rodeó al disco, me parece fascinante. O sea, para mí son las mejores ilustraciones de Eddie. Entonces recuerdo ir a comprar al supermercado, ¿no?, y quedarme embobado, o sea, un montón de rato viendo los pósters gigantes que tenían allí, ¿no? El de Clairvoyant, buenísimo, guapísimo esa ilustración. El de Evil Dad Mendú, ¡buah! Ese es brutal. Y como no, el Can I Play With Madness, que para mi gusto es la ilustración más impactante de Eddie, o sea, brutalísimo. Luego ya, tiempo más tarde, pues conseguí el No Prayer for the Dying y un poco más tarde el Fear of the Dark. Dos discos que creo no están valorados lo que se merecen, ¿vale? Lo que pasa es que a partir de ahí no sé el por qué dejé un tiempo a la banda de lado. Y entonces, pues bueno, un tiempo más tarde pues fui consiguiendo el Power Slave, luego conseguí el Peace of Mind, el Somewhere in Time y el The Number of the Beast. Hasta que bueno, un día, no sé quién fue, alguien me dejó el disco Iron Maiden. Pero al escucharlo, claro, no me gustó. O sea, ya de por sí el disco tiene un sonido bastante crudo, ¿no? Entonces, claro, en un cassette en el que se había grabado varias veces, pues el sonido era bastante malo, ¿no? Pero aparte del sonido, claro, yo estaba acostumbrado a la voz de Bruce Dickinson y al escuchar al otro cantante, ¡ay! Eso me echó para atrás. Y también, a ver, el resto de discos que había escuchado de la banda eran muy diferentes. Entonces, en aquel momento pasé tanto de este disco como del Killers. Bueno, lo que pasa es que años más tarde, pues les presté más atención a estos dos discos y descubrí que eran grandes discos. Y en especial este, el primero. Entonces, aquí tengo la reedición del 98, en la que cambiaron la ilustración de la portada, ¿vale? Bueno, pues la banda está formada por Steve Harris al bajo, Dave Murray a la guitarra, Clive Burr a la batería, Dennis Stratton a la guitarra y Paul Di'Anno a la voz. A ver, esto es un disco clave en los 80. Es uno de los mejores debuts de la historia. O sea, aquí tenemos a una banda jovencísima que en su primer álbum ya demuestra los grandes músicos y profesionales que son. O sea, tenemos unas guitarras virtuosas, ¿no?, que sorprenden para una banda que se está dando a conocer. Y un bajo espectacular, que en aquel momento no era algo común, ¿no? Y a día de hoy el bajo de Steve Harris sigue siendo uno de los más sorprendentes que hay, ¿no? Y un cantante al que en un principio pues no le hice mucho caso. Porque claro, Bruce es mucho Bruce, ¿eh? Pero al escucharlo detenidamente descubrí que sin ser un grandísimo cantante, o sea, sabía cómo sacarle mucho partido a su voz. Y realmente creo que lo borda en todo el disco. Aparte, el resto de la banda eran heavy, ¿no? Y Paul le daba el broche pan tanto a la imagen como al sonido de la banda. O sea, entonces creo que hicieron bien, porque creo que con los dos discos que cantó, tanto Paul como Maiden cerraron un ciclo y debían separar sus caminos, como así hicieron, ¿no? Y luego ya vemos que con la entrada de Bruce Dickinson la banda subió como la espuma, ¿no? Quizá eso ha hecho que con el tiempo los dos primeros discos hayan acabado siendo tan especiales, ¿no?
porque tenemos a un Paul cantando con voz rasgada, pero cuando quiere, muy suave también, ¿no? Con esa chulería, ese desparpajo, ese carisma. Realmente creo que lo borda, ¿eh? Y la banda sorprende porque aparte de mostrarse como una banda cañera y potente, muestran también una faceta muy melódica. Entonces creo que es un disco arriesgado, pero supieron trabajarlo de forma magistral, ¿no? Y lo de la mascota fue todo un acierto, o sea, en ese momento no tenían ni idea de la fama tan grandiosa que conseguiría Eddie. Venga, pues vamos con las canciones. El disco comienza con Problem. Pues aquí tenemos a un Paul pletórico, que canta con ganas, con desparpajo, como un buen frontman, ¿no? Y luego tenemos ese riff de guitarra hipnotizante. Hostia, menudo comienzo, ¿eh? Luego tenemos Sanctuary. Vale, en esta edición está incluida esta canción, ¿vale? Esto es un tema con un ritmo alegre y unas guitarras que ya empiezan a demostrar de lo que van a ser capaces. Cuidado, ¿eh? Siempre comandadas por ese bajo de Harris. Espectacular, ¿no? Es un tema con un aire canalla. Luego tenemos Remember Tomorrow. Uf, qué temazo. O sea, no es una balada, pero sí que tiene partes muy melódicas, ¿no? Que van alternando con partes cañeras. Es un temazo en el que Paul nos demuestra de lo que es capaz. O sea, aquí me quito el sombrero ante él, ¿no? Y el tema tiene un despliegue guitarrero brutal, ¿no? Temazo, con el que demuestran una increíble madurez. Venga, siguiente. Running Free. Esto es un tema desenfadado, con ese ritmo galopante, ¿no? Con el bajo en cabeza. Pues realmente este tema me encanta cantado por Bruce Dickinson, pero siento debilidad por la voz de Paul en esta canción, ¿no? Por su forma macarra de interpretarla, bestial. Luego tenemos Phantom of the Opera. Esto es un tema que se ha convertido en un clásico, ¿no? Y por el que muchos fans sienten debilidad. Es un temazo difícil de clasificar, ¿eh? Porque es un tema complejo, que tiene incluso un toque progresivo, ¿no? Y luego tiene varios momentos y varios cambios que son auténticas joyas, o sea, tanto vocales como musicales. Chapó, ¿eh? Y luego a mitad de tema tiene un ritmo que tiene esa sensación de increscendo, donde el bajo y la batería se salen. Que realmente el ritmo se mantiene igual, pero la sensación que da es de increscendo. Luego tenemos Transilvania. Esto es un tema instrumental. Es un tema bastante dinámico y se hace muy ameno, ¿no? Y en varios momentos asoma el sonido por el que serán tan conocidos en un futuro, ¿vale? Luego tenemos Strange World. Esto es otro tema bastante melódico, ¿eh? Donde Paul vuelve a demostrar con el sentimiento que puede cantar. El siguiente sería Charlotte de Harlot. Bueno, volvemos a otro tema animado, que contrasta con momentos álgidos, ¿no? Con melódicos, o sea, muy variado el tema. Con Paul de nuevo en modo canalla, guapísimo. Y finaliza el disco con Iron Maiden. Bueno, esto es un clasicazo total. Es un tema cañero, rápido, ¿no? Con un bajo espectacular y un estribillo clave en su carrera. Pues fijaros si estaban seguros de sí mismos, y en especial Steve Harris, ¿no? Que es el alma de la banda, que el título de su álbum debut es el nombre de la banda. Y encima el disco cierra con un tema con el mismo nombre. O sea, seguridad total. Pues en definitiva, esto es un clasicazo de los 80. Que yo, a ver, tardé en descubrir. Bueno, más que descubrir, tardé en interesarme por él. Pero con el tiempo he descubierto que me estaba perdiendo una auténtica joya. Entonces, creo que es un disco clave en la historia. Y lo recomiendo muchísimo. Iron Maiden, de Iron Maiden. Pues venga, a disfrutarlo. Adeu.